Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en este programa de SMI Reforma El Salvador. Gracias le damos a Dios por la vida que nos concede y la oportunidad de poder contemplar la luz de un nuevo día. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana con el tema El pueblo de Dios no se puede esconder. Es importante pensar en esta declaración porque como hijos de Dios tenemos que ser luz para las demás naciones. No podemos nosotros escondernos y estar ocultos. Tenemos que darnos a conocer porque esa fue la voluntad de nuestro Señor. Pero para continuar, los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias, Señor, damos en esta mañana por la vida que nos concedes, porque nos permites meditar en tu palabra y ayúdanos a entenderla y sobre todo a ponerla en práctica. Bendice, Señor, este consejo de tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Que tu palabra sea de mucha bendición para cada uno de tus hijos. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a ser de los fieles que un día te vean para vida eterna. Bendice a los enfermos y a todos los necesitados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la meditación de la palabra de Dios. Ya mencionamos el título. El pueblo de Dios no se puede esconder para este día 11 de diciembre. Dice la lectura, la cita bíblica que corresponde para esta mañana. Mateo 5, el versículo 14. Dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así que, hermanos, Jesús era muy claro. Él decía, ¿verdad?, de que una luz, ¿verdad?, no se pone debajo de una mesa, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y él decía, ¿verdad?, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque la ciudad, ¿verdad?, a la distancia se puede contemplar. Ahora también, como hijos de Dios, él dice que nosotros somos la luz del mundo. Jesús fue la luz del mundo cuando estuvo en esta tierra. Ahora nos invita a nosotros también que también participemos en ser la luz del mundo. Y eso significa pues dar un buen testimonio de nuestra vida, de lo que realizamos. Hermano, es interesante tomar en cuenta, ¿verdad?, cómo el Señor nos toma en cuenta para poder colaborar en su obra. Y nos invita a que podamos reflejar la luz del Evangelio. Como decía el profeta Isaías también decía de que daba una invitación al pueblo cuando decía, levántate y resplandece. Esa es una invitación, ¿verdad?, a poder alumbrar, a vivir el Evangelio y ser de buen testimonio ante las personas que nos rodean. Ese es nuestro deber como hijos de Dios. Hermanos, tomemos en cuenta, ¿verdad?, el consejo. Jesús nos aclara y nos dice, ustedes son. Así que nosotros somos la luz del mundo. Hermanos, con la ayuda del Señor, hagamos todos nuestros esfuerzos para poder ser parte, ¿verdad?, de ese grupo que no se esconde, sino que se da a conocer por su vida, por su buen testimonio, por su lenguaje, por su carisma, ¿verdad?, por su espíritu misionero de ir, ¿verdad?, y predicar el Evangelio. Así que no nos podemos esconder. Como pueblo de Dios tenemos que darnos a conocer ante todas las personas que nos rodean. Quiero compartir con ustedes la lectura que corresponde para esta mañana. Dice, Daniel era un estadista en Babilonia. Por su servicio fiel enseñó a los babilonios que su Dios era un Dios viviente, no una imagen como la que ellos acostumbraban a adorar. Era el plan de Dios demostrarle a los babilonios que había un rey que estaba por encima del rey de Babilonia y que era el Dios al cual adoraban los jóvenes hebreos. Hermanos, Dios utilizó, ¿verdad?, a estos siervos de Dios para dar a conocer el Evangelio pues al mundo de aquel momento. Dios utilizó en este caso a Daniel. Lo puso, ¿verdad?, en un cargo elevado, con el propósito de que todos los babilonios se dieran cuenta de que había un rey verdadero,
Ellos tomaban los babilonios a Nabucodonosor como el rey más importante. Terrenalmente sí, Dios le había dado el poder, pero en este caso el propósito del Señor era de que toda la tierra conociera que existía un rey en los cielos, que está encima de cualquier rey de esta tierra. Así que Daniel, por su servicio fiel, dio a demostrar que si él era un creyente, ¿verdad?, en el Dios verdadero, y él testificaba de ese Dios. Dice la lectura, estos jóvenes enaltecieron a Dios, sabían que debían practicar los principios de verdad. Por consiguiente, rehusaron la carne de la vianda real y el vino de la bodega del palacio. La abstinencia por parte de estos jóvenes de la dieta común estableció una distinción entre la apariencia de ellos y la de otros mancebos, que optaron por ser indulgentes en sus apetitos. Hermanos, aquí podemos ver nosotros. Ellos estaban en un país extranjero, en una corte, ¿verdad?, extranjera. Y no eran los únicos. 4 eran los jóvenes, los 3 compañeros y Daniel, los que sobresalieron por su fidelidad, aún estando lejos, ¿verdad?, de sus padres. Eran jovencitos, ¿verdad?, que estaban ahí, pero no eran los únicos. Habían otros que sí se entregaron a la glotonería. Pero estos 4 jóvenes sí, dice, rehusaron consumir, ¿verdad?, la carne de la vianda real y del vino de la bodega del palacio, ¿verdad?, del rey de Babilonia. Y el Señor, ¿verdad?, los recompensó, porque al principio, aún con 10 días de esa dieta, se podía ver su rostro mejor. Y al final del estudio, que fueron 3 años, a ellos se les encontró aún 10 veces más sabios que cualquier otro sabio en Babilonia. Así que Dios recompensa la fidelidad de cada uno de sus hijos. Ahora dice, muchos hicieron comentarios, pero estos jóvenes fueron fieles aún en las cosas pequeñas, y la apariencia física de ellos resultó mucho mejor que la de los otros que se sentaban a la mesa del monarca. La dieta sencilla mantenía sus mentes despejadas. Estaban mejor preparados en sus estudios, pues nunca experimentaron la pesadez producida por las viandas lujosas. Así que aquí podemos analizar, fueron una luz, fueron un buen testimonio de temperancia y la mejor alimentación, ¿verdad?, que ellos optaron por recibir, que era una alimentación más saludable. Ellos pidieron legumbres, ¿verdad?, a comer. Resultó, dice, ser mucho mejor que de aquellos que se sentaban a la mesa a comer de la comida, ¿verdad?, del rey. Ellos con su dieta sencilla, dice, que mantenían sus mentes despejadas y podían aprender de lo que se les estaba enseñando en ese momento. Tenían la mente más despejada porque nunca estuvieron, dice, nunca experimentaron la pesadez producida por las viandas, ¿verdad?, lujosas. Ese era un ejemplo estricta, ¿verdad?, de temperancia, que es lo que muchas veces nosotros fallamos, pero el Señor nos invita a que cada día aprendamos más de Él y aprendamos a hacer luz, no solamente en predicar, sino también en nuestro testimonio, en la forma en que nos alimentamos o la forma en que bebemos o cómo nos comportamos ante las demás personas. Dice la lectura, se encontraban en mejores condiciones físicas para realizar su labor, pues nunca enfermaban. Con sus mentes claras podían pensar y trabajar vigorosamente. Por medio de la obediencia a Dios, estaban cumpliendo esas tareas que provenían la fortaleza del pensamiento y de la buena memoria. Así que ese era el resultado. Era una bendición de Dios que ellos mantuvieron, dice, una buena condición física por la forma sencilla de alimentarse. Dice, nunca se enfermaban porque ellos eran fieles a Dios y Dios los recompensaba. Y Dios, desde el principio en la creación, dejó establecido cuál era la mejor alimentación para el ser humano. Y estos jóvenes lo seguían practicando. Una alimentación más sencilla era la mejor para el organismo. Dice la lectura, Dios ordenó a Daniel y a sus compañeros que se relacionaran con los grandes hombres de Babilonia, para que así conocieran la religión de los hebreos y se dieran a conocer que Dios reina sobre todos los reinos.
Así es como el Señor quiere que los adventistas del séptimo día testifiquen de Él. No debían esconderse del mundo, deben estar en el mundo, pero no ser del mundo. Así que aquellos jóvenes hebreos fueron un buen testimonio ante todos los que los rodeaban. Ahora también nosotros, ¿verdad? Aquí dice adventistas del séptimo día, como también movimiento de reforma, ¿verdad? O como reformistas tenemos que ser una luz, aún está en nuestra forma de alimentarnos, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vestir. Tenemos que hacer la diferencia de los del mundo. Dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Podemos vivir aquí, podemos relacionarnos con las personas para hablarles del Evangelio, pero no debemos de practicar lo que ellos practican, sino que necesitamos mantenernos fieles a nuestro Dios para poder cumplir su propósito de que cada uno de nosotros sea una luz ante todas las personas que nos rodean. Ese es el propósito del Señor, que lo demos a conocer por nuestro buen testimonio. Dice también la lectura, deben diferenciarse del mundo en cada actividad que emprendan. Deben manifestar la pureza de sus caracteres, para que el mundo vea que la verdad en la que escrupulosamente creen los hace honestos en sus relaciones y negocios. Se percibirá así de quien cree a la verdad se santifica por ella, que la verdad aceptada y obedecida hace al receptor un hijo o hija de Dios, un hijo del Rey Celestial, un miembro de la familia real, una persona fiel, íntegra, honesta y recta, ya sea en las cosas pequeñas de la vida como en las de gran importancia. Así que tenemos ese compromiso, que como hijos de Dios necesitamos aprender, ¿verdad? A ser fieles en todo, ¿verdad? Los aspectos, en todo, ¿verdad? En todo lo que el Señor nos demanda dar a conocer que sí estamos aprendiendo de su palabra, en todas las actividades que realizamos o que practicamos, debemos de demostrar que somos hijos de Dios. Habla hasta de negocios, ¿verdad? Habla en la vida, habla, ¿verdad?, en todas las relaciones. Tenemos que demostrar que sí somos miembros de la familia real, que somos hijos de Dios, comprados por su sangre, hermanos. Y esto es un compromiso. Muchas veces quizás nos gusta relacionarnos con las personas en sus actividades que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, pero Dios nos invita a que no nos escondamos, sino que nos demos a conocer, pero como verdaderos hijos de Dios. Dice, todo lo que sea digno de hacer, ha de hacerse. Seamos fieles en las cosas pequeñas, así como en las tareas que requieren mayores sacrificios. A todos los que siguen el ejemplo de Daniel, no solo profesando la verdad, sino practicándola en plena armonía con los principios de la temperancia, el Señor les dará un galardón semejante al que le dio a Daniel. Así que, hermanos, en todas, ¿verdad?, las actividades, en todo tenemos que ser fieles, aún en las cosas más pequeñas, aunque nosotros pensamos que sean insignificantes, pero hasta en eso tenemos que aprender la fidelidad. Como hijo de Dios, ¿verdad?, tenemos que dar a conocer que practicamos todos los principios, aún hasta principios, dice, de temperancia, ¿verdad? Y el Señor nos va a dar un galardón como lo dio a Daniel en aquel momento. Hermanos, que el Señor pues pueda ayudarnos, ¿verdad? Pueda darnos de su Espíritu Santo para darnos a conocer al mundo, ¿verdad?, que nos rodea, que somos hijos de Dios. Que el Señor pues pueda bendecir su palabra y a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos por la vida y la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a ser fieles de los que un día tengan el privilegio de poderte ver para una vida eterna. Bendice a cada uno de tus hijos que sintonizan este programa, que tu palabra sea de mucha bendición. Pues lo pedimos en merecerlo en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado este programa en esta mañana y que el Señor les bendiga a todos.